Diana Verónica y Tony dan la bienvenida a nuestra invitada de la mañana. Hoy nos acompaña. Son las 8 de la mañana con 6 minutos y en nuestra charla principal hoy vamos a conversar con Claudia Liduvina Escobar. Ella es comisionada propietaria en el Instituto de Acceso a la Información Pública, el IAIP. Mucho se ha hablado sobre ella desde el pasado viernes, es más, ha dado conferencias de prensa, ha dado declaraciones, entrevistas sobre una situación, no sé si llamarle irregular, Tony, que está sucediendo dentro del instituto. Todo esto comienza el día jueves con un proceso que se ha iniciado desde la Presidencia de la República para promover la remoción de su cargo a Claudia Liduvina, repito, como comisionada propietaria. Así que le damos la bienvenida a Diana Verónica y Tony. Bienvenida. ¿Usted sigue siendo comisionada todavía? O sea, podemos decir que hoy por hoy, mientras este proceso continúa, es comisionada del IAIP. Bueno, tengan buenos días todos y todas. Gracias por la invitación, tanto a Diana como a Tony. Agradezco por el espacio. Bueno, esa es una buena pregunta porque ha sido cuestionado incluso por el mismo Instituto de Acceso a la Información Pública el día de ayer a través de un comunicado donde, aclaran desde su punto de vista que mis entrevistas son de carácter personal y no a título, digamos, del instituto, y efectivamente así es. Es decir, yo acudo a los medios de comunicación cuando se me invita a título personal, pero siempre, obviamente, tengo el cargo de comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública hasta que no haya una remoción definitiva del mismo. Exacto. Ahorita, según lo que se me ha notificado, yo estoy suspendida en el ejercicio del cargo. Es decir, no puedo y se me ha limitado, digamos, el acceso tanto a las instalaciones como a los recursos informáticos para, obviamente, estar haciendo labores que tengan que ver con el trabajo que debe realizar un comisionado y una comisionada. O sea, en estos momentos tú no estás ejerciendo el cargo, pero no has sido destituida. Se te ha notificado oficialmente por parte del área administrativa, entonces, del Instituto de Acceso a la Información Pública, que se ha iniciado un proceso de remoción de cargo. Yo estoy suspendida, digamos, se ha habido una suspensión en el ejercicio del cargo, pero no existe aún una remoción en el cargo. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras no haya una remoción en el cargo, efectivamente, pues, obviamente mi cargo está en suspenso. Estoy suspendida, pero no ha sido notificada. Bueno, yo fui notificada por el mismo instituto. Supuestamente ahí le llegaron a dejar la notificación de Casa Presidencial y se me entregó por parte del área jurídica del mismo instituto, utilizando un poder que era para otros fines, pues se recibió la notificación de Casa Presidencial y ahí pues la misma gerente de esa unidad pues se me notificó el día viernes 23 de abril. Yo no he recibido a ninguna persona de CAPRE, es decir, no fue CAPRE quien me notificó directamente, sino que fue a través por el mismo personal del Instituto de Acceso a la Información Pública, un dato que me parece sumamente raro también y extraño, ¿verdad? Porque los poderes que se le otorgan a la gerencia jurídica, en este caso dentro del instituto, son para representar los intereses institucionales, no así los que en este caso una notificación de este tipo lo tiende un interés ya más personal también, porque obviamente ya es como una notificación de que usted deja de estar en un cargo por un tiempo mientras se decide si se le remueve de manera definitiva. Hay que aclarar también entonces, Claudia Liduvina, cómo es que se elige a los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública, porque hasta lo que yo entiendo son electos por el presidente de la República, ¿verdad? Como resultado de las propuestas, de eternas propuestas por los diferentes sectores que tienen, el derecho, de acuerdo a la ley, ¿verdad?, de presentar estas propuestas, pero es el presidente de la República quien decide, de esta terna, ¿verdad?, escojo a fulano de tal. Y es así como tú llegas, nos decías, por parte del sector sindical, a propuesta del sector sindical. Sí, así fue. Desde el año 2019 se inició se dio apertura, digamos, desde el 2019, se dio apertura al inicio del proceso de elección de la terna de los sindicatos, porque ya finalizaba el periodo del pleno anterior.
Entonces participamos, ¿verdad? Fue una participación activa de los sindicatos en ese momento. Habíamos alrededor de 5 propuestas de candidatos y candidatas y los sindicatos deciden en una asamblea general, obviamente votan, ¿verdad? De quién consideran que puede ser la persona más indicada o las personas más indicadas, y las personas más votadas, las 3 más votadas, son las que pasan a la presidencia de la República. Pero estando en la presidencia de la República también debe de haber algunos, al menos yo fui a una entrevista, se vieron, Hay nuevos filtros. hay otros filtros, es decir, se hace una entrevista, se hace también se hizo en aquel momento un baremo, digamos, de quién podía tener como el mayor porcentaje de las 3 personas y que pudiera indicar en aquel momento que para el presidente de la República quién podría ser la persona más idónea para ejercer el cargo. En este caso, pues yo fui electa y me nombraron el 23 de febrero del año 23 de febrero del 2019. A esta fecha, este año yo tendría 2 años, tengo 2 años de estar en el Instituto de Acceso a la Información Pública, lo que me ha permitido también como conocer el quehacer institucional. Pero tal como usted decía al principio, esta es como una de las bondades y de lo particular, digamos, de la Ley de Acceso a la Información Pública, porque es una forma de escoger funcionarios públicos sumamente distinta a otras formas de escoger funcionarios públicos en este país, ya sea por la Asamblea Legislativa o ya sea por los nombramientos directos que hace la Presidencia de la República cuando hay una nueva administración dentro del Ejecutivo. Esta es una característica sumamente particular porque hay un interés de sectores. Hay una participación de sectores en las propuestas de quienes pueden ser. Exactamente. Entonces, porque la Ley de Acceso a la Información Pública, uno de sus principios fundamentales es la participación ciudadana, es decir, y la Contraloría Social. Entonces, claro, la elección de los comisionados o las comisionadas no puede estar a las espaldas de esos principios de la Ley de Acceso, porque ese es el espíritu de la ley. Ese es el espíritu de la ley. Además, los comisionados y las comisionadas pues debemos de ser afines a eso, ¿verdad? Es decir, no podemos... Congruentes, ¿verdad? Congruentes y coherentes con esos principios. A ver, ¿y qué es lo que ha estado sucediendo entonces con el Instituto de Acceso a la Información Pública? Porque es, vaya, uno de los garantes, una de las instituciones garantes de que haya transparencia desde las instituciones del Estado a solicitud de los ciudadanos que buscan conocer datos, información, lo que sucede, cómo manejan nuestros dineros o qué decisiones están tomando y por qué. Pero al parecer, pues han habido esfuerzos para que la transparencia cada vez sea menor. Tengo aquí una nota de Diario El Salvador, donde Ricardo Gómez, que es el actual presidente, dice, aseguró que el trabajo que se hace en la institución está alejado de políticas partidarias que establecieron los anteriores comisionados. Palabras más, palabras menos, lo que dice es que los comisionados buscaban que siempre las resoluciones fueran adversas o en contra del gobierno. Eso es lo que él dice. Del gobierno de turno. De turno, sí. Eso es lo que él dice. ¿Qué es lo que realmente está pasando? Sí, fíjese que a mí, bueno, yo leí esa nota ayer y es realmente bien grave lo que se establece en esa nota, porque nosotros somos el segundo pleno de comisionados. Ya venía el primer pleno tal cual como fue, con todas las dificultades que tuvo el primer pleno, sin presupuesto, sin infraestructura, lograron sin reglamento, me recuerdo. Sí, bueno, con todas las dificultades, el primer pleno vino a poner los primeros criterios resolutivos en materia de acceso a la información pública. ¿A qué me quiero referir con esto? Es decir, el primer pleno vino a decir que la forma de ir resolviendo, digamos, y que se debe de considerar información pública en este país. Y fueron precedentes sumamente importantes. ¿Cuándo asume digamos, la segunda generación de comisionados? Bueno, alguna parte de la segunda generación, porque no todos los comisionados de los sectores fueron electos, porque cada sector en particular tuvo sus trabas en hacer sus asambleas, etcétera. Asumimos también el mismo compromiso con los criterios resolutivos y para mejorar el derecho. Es decir, para progresar en que el acceso a la información pública sea cada vez más pública. Porque el principio de la Ley de Acceso a la Información Pública, uno de estos es el de máxima publicidad. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que toda la información que es generada por las instituciones públicas es pública
Y aquella que es reservada debe decirse por qué es reservada, justificarse por qué. Y aquella que es confidencial, pues también debe de cuidarse su confidencialidad, pero también decir que es confidencial y por qué no es confidencial. Entonces, en general, pero a veces partimos de que la información, o se tiende a veces en el ambiente que la información es reservada en la generalidad y lo público, pues es lo que nos está costando encontrar. Lo que quiero decir con esto es que decir que el Pleno de Comisionados y Comisionadas ha venido con una línea partidaria es realmente faltarle respeto al trabajo que han venido realizando los plenos de comisionados y comisionadas. Y si se revisa las resoluciones que ha venido tomando tanto su servidora antes de que entraran o fueran nombrados estos comisionados, que son los comisionados que son electos a partir de agosto del año pasado, si se revisa, están a la luz de la Ley de Acceso a la Información Pública. Es decir, lo que ahí se está diciendo y lo que se está resolviendo es específicamente lo que establece la Ley de Acceso a la Información Pública. Es generar que todas las condiciones para que quien le estás pidiendo la información, pues obviamente tenga acceso a la información. Y no puede ser posible que se esté atacando a los comisionados anteriores, ni a mi persona, ni a los que estamos, como que hemos tenido una línea partidaria. Lo que pasa es que decir que, por ejemplo, la lista de asesores, por decirle un ejemplo, la lista de asesores de Casa Presidencial debe de ser pública, eso no es estar en contra del gobierno, es estar a favor del acceso a la información pública. Decir que los atestados o todo lo que tiene que ver con el currículum vitae de una persona, de un funcionario público, debe de estar colgado en los portales de transparencia y ser de acceso inmediato a la ciudadanía, no es estar en contra del gobierno, es estar a favor de que la ciudadanía esté informada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que se trata de ir etiquetando que el trabajo que se ha venido realizando es en contra del gobierno. En mi caso, y puedo hablar por los comisionados que han también resuelto a favor del acceso a la información pública, comisionados y comisionadas, porque así me consta que está en las resoluciones, es que lo que se ha venido resolviendo es a favor del acceso a la información pública porque para eso hemos sido nombrados. Claudia Liduvina, ¿por qué el presidente de la República, por qué desde el órgano ejecutivo se solicita la remoción de su persona en el cargo? Fíjese que yo creo que a raíz de que en agosto del año pasado entra una nueva configuración de pleno, es decir, comienza a haber nuevos nombramientos. Se configura la mayoría de los nuevos nombramientos realizados por este ejecutivo, se configura la mayoría que puede tomar cualquier decisión dentro del instituto, porque obviamente son mayoría, se configura en diciembre del año pasado. Y empiezan a haber una serie de cambios, incluso hasta revocar resoluciones que son propias del instituto que venían marcando un precedente importante, por ejemplo, en materia de conocer las adendas de probidad, los informes de probidad que tienen que ver con el tema de enriquecimiento ilícito en este país, ¿verdad? Y con actos de corrupción. Pues se revoca una decisión de ese tipo. Y eso es a partir de los nuevos comisionados. Exactamente. Que sí. se convierten en mayoría, decías. Así es. ¿Es así? Así es. ¿Y de quiénes estamos hablando? Estamos hablando del comisionado presidente, que es precisamente el que dio la entrevista a Diario El Salvador, Ricardo Gómez, la comisionada Roxana Soriano y el otro comisionado Javier Suárez. Son los comisionados que hacen mayoría actualmente, que obviamente lo que dicen es que yo estoy haciendo actividades partidarias, que obviamente mi posición se relaciona con que yo soy militante de un X o Y partido y que estoy como haciendo actividad de oposición. No, yo estoy a favor del acceso a la información pública. Para eso fui nombrada, para hacer cumplir el mandato de la ley, para que el instituto, fortalecer el instituto como el ente garante y no así como el ente que esté teniendo un papel totalmente pasivo ante situaciones que están a la vista, donde la información está reservada, donde la información es cada vez más de difícil acceso a la ciudadanía y que obviamente por eso es que yo creo que yo he venido teniendo una posición firme desde esa fecha, sosteniéndolo de manera pública también, y creo que eso de hacerlo público es lo que ha incomodado y lo que no se quiere ya más dentro del instituto, es decir, que hay una voz disidente que esté diciéndolo de manera externa y además de eso que al momento de que me aborden los medios, pues obviamente yo les dé mi posición sobre lo que está pasando tanto a nivel institucional
como mi valoración de cómo son los niveles de cumplimiento, digamos, de la transparencia en este país. Entiendo que hay otro, son 5 los comisionados, ¿verdad? Sí. Exacto. ¿El otro comisionado es? El otro comisionado es el comisionado Andrés Gregory Rodríguez, que él fue electo por el sector de empresarios y también tiene una posición en contra, digamos, de estas decisiones. Sin embargo, pues él no decide, digamos, no tener un acercamiento un perfil, digamos, más alto de manera pública, ¿verdad? Pero eso se puede corroborar también en las actas de pleno. Es decir, al final terminamos 3 votos a 2, digamos, cuando decidimos este tipo de situaciones que tienen que ver con los avances o retrocesos en materia de acceso a la información pública. Hay diferentes evidencias, ¿verdad?, de estos retrocesos que yo he venido denunciando, y eso fue generando porque también no hay una apertura con la prensa, es decir, con la prensa al menos, creo que con el diario El Salvador sí la hay, ¿verdad?, porque es con las entrevistas que sí se han venido dando, pero de ahí con otros medios, digamos, no hay una apertura como tal. Los medios han venido pidiendo conferencia o han pedido alguna opinión o entrevista con todos los comisionados. No es conmigo nada más. Lo que pasa es que he sido la que ha decidido dar las declaraciones. Pero a raíz de esa posición, yo tuve una entrevista en la prensa gráfica en febrero, y a raíz de esa entrevista comenzó una serie de ataques, de hostigamiento interno, de descrédito, de aislamiento, de bloqueo, de que me entregaran información las unidades administrativas para tener parámetros también para poder hacer un mejor análisis. Todo eso se vino dando, hasta que justo se llegó el tema de notificarme la suspensión en el cargo y el inicio del procedimiento para removerme. Y hay un proceso sancionatorio, entiendo también. Hay un proceso sancionatorio también, esa es otra cosa. Se han venido dando una serie de situaciones que han venido a tratar como incriminarme, utilizar el personal para que me denuncie internamente, cuando yo venía de 2 años de no tener ningún problema con ningún empleado, ¿verdad? También se le han venido también al personal del instituto, ¿verdad? Se les ha tratado de vender que obviamente están tratando de mejorar sus condiciones laborales. Es decir, son muy inteligentes los comisionados en quererse ganar al personal de esta forma, como mejorar sus condiciones económicas, salariales, que yo no estoy en desacuerdo. Creo que sería muy bien porque el personal del instituto es muy preparado en su mayoría, pero también hay temor, ¿verdad? Lo interno, hay temor, y obviamente como se ve que hay mayoría de pleno, también hay un temor de perder, obviamente, como cualquier persona, de perder su empleo, ¿verdad? Y esto se ha venido generando una manipulación en mi contra. Hay un procedimiento sancionatorio abierto en el instituto a partir de una denuncia de una ciudadana que ni conozco, que llegó a denunciarme porque yo había divulgado supuestamente información confidencial en mis redes sociales, porque yo publicaba todas las semanas mi agenda de la semana de trabajo, y en esta agenda, obviamente yo pongo las referencias de las audiencias. Entonces ahí van algunos apellidos, por ejemplo, Martínez Rosales versus Escobar Campos. Entonces, estos apellidos que puse es la divulgación de información confidencial que yo he hecho. Pero esos han sido públicos siempre, ¿verdad? Sí, realmente la publicación en sí de los apellidos no identifica a la persona. Yo no le estoy haciendo nada, pero la denuncia entró por eso. Pero lo extraño de esto es que entra la denuncia al mismo instituto el 25 de marzo y la semana siguiente, después de regresar de vacaciones, se admite la denuncia y me notifican de manera rápida. Porque hay 3 de 2. Exactamente. A mí obviamente me notifican, asume mi suplente para que puedan configurar pleno y así ellos mismos juzgarme porque supuestamente yo he divulgado información confidencial. Entonces, lo que le quiero decir con esto, yo estoy tranquila porque yo sé que no hay elementos para que esto prospere de manera legal. Ahora, hay que ver qué tan respetuosos de la legalidad son, ¿verdad? Y qué tan este tipo de utilización de estos recursos nos sirve más como para el mismo mecanismo, como para irme incriminando cada vez más, irme aislando cada vez más, o para tener elementos para la remoción definitiva. A ver, de los 5 magistrados, cuando sesionaban, cuando entraban en estas discusiones, viendo los casos, los expedientes, dice usted que comenzó desde diciembre y con la nueva configuración de comisionados en el IAIP, un retroceso en el acceso a la información pública, incluso revirtiendo resoluciones que ya estaban tomadas.
cuáles son los argumentos? Porque imagino debaten, vaya, expediente número tal, aquí un ciudadano solicita saber Solicitó a tal... ajá. cuánto ganan los asesores y quiénes son los asesores de casa presidencial. Vaya, entonces comienzan el debate, me imagino, de acuerdo a la ley, al marco que ustedes tienen. ¿Cuáles son, o sea, qué argumentos tienen ellos como para decir que una información es reservada o es ¿Pública? pública o todas las categorías que existen? Para serle honesta, bueno, primero decir que este pleno de comisionados, es decir, la nueva configuración, nosotros veníamos anteriormente con una dinámica de trabajo de reuniones semanales de todo el día para hacer este tipo de debates, porque sí creo que es importante los debates para llegar a una decisión muy acertada y además de pleno derecho. Sin embargo, este pleno, nosotros hemos tenido poquísimas reuniones para poder discutirlas, ¿verdad? Más bien, a veces solo nos mandan los autos, porque nos mandaban a los correos los autos ya como con lo que se va a notificar. Y como ellos tienen 3 votos, ¿verdad? No hay ningún inconveniente que usted lo discuta o no lo discuta. Por ejemplo, O sea, ¿para antes qué de discutir si ya tomaron decisión? Exactamente. De todas maneras, Sí, los de- porque 3 de 2 tienen mayoría. Ujú. Ajá, ajá. Entonces, lo que le puedo decir es que, por ejemplo, antes de mi salida, había toda una situación en relación a la divulgación, la publicación del informe de evaluación del desempeño en materia de transparencia y gestión documental y archivos de las instituciones públicas, que ese se hace año con año. Esa es una atribución legal del instituto, es decir, debe de hacerse, ¿verdad? Es decir, es parte de sus atribuciones, de su trabajo. Una vez al año evaluar qué tan Evaluar eficientes han sido en materia de transparencia y gestión documental y archivos. Ok. Hay una serie de criterios, es decir, es una evaluación con todo, digamos, un respaldo técnico, porque ha tenido incluso hasta apoyo de cooperación internacional para elaborar todos los criterios, etcétera. Mejorable, sí. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Se decidió el año pasado, en diciembre, no publicar, porque había una convocatoria para la publicación de estos datos, pero se decidió a última hora suspender la actividad que se tenía para hacer público esto. De esta fecha, de diciembre hasta esta fecha, ese informe no ha salido a la luz pública. ¿Por qué? Pues esa es la pregunta que se le debería hacer a los comisionados y a la comisionada, ¿verdad? Se ha venido reteniendo a manera de que esto no salga a la luz pública. Hasta que a mi salida todavía, porque tampoco se quiso aprobar los informes, ni generales, ni específicos, porque supuestamente se estaban revisando, cosa que no es cierta, pues, sino que se ha venido deteniendo la salida de este informe. Pero Ese informe ya se sabe que es publicable, que es... ese informe todos los años ha sido publicable. Ajá. Todos los años se ha convocado a los medios y se les ha dicho, mire, este es como el balance en materia de transparencia, sin poner en mal a ninguna institución, ¿verdad? A cada institución se le traslada su informe específico, porque cada institución tiene, ¿verdad?, su propio panorama en materia de transparencia y gestión documental. Es y como archivos. una autoevaluación, pues, son al los final del día. denominados entes obligados. Son los denominados entes obligados. Se les Ajá. envía para que, obviamente, después la unidad encargada hace un tratamiento o un seguimiento de mejora con estas instituciones. Pero hasta ahorita eso está totalmente paralizado. Y va a seguir paralizado, ¿verdad? Salvo que decidan revocar el auto que se envió, porque entró un escrito hace poco, antes de que que me suspendieran, entró un escrito de una oficial de información pidiendo que se dejara en suspenso la publicación de los informes de este informe de evaluación. Y cuando yo leo Y el el pleno escrito, decidió. cuando a nosotros solo nos mandaron ya el auto ya con la resolución decidiendo que sí se iba a iniciar el proceso de nulidad del informe. Y porque ahí se argumentaba una serie de situaciones que a mi juicio no tienen respaldo legal. Entonces, así es que se procede. Es decir, así, no es que se hace una reunión de trabajo. Eso te iba a preguntar, Liduvina. O sea, porque tú dices, en los consejos anteriores se venían teniendo las reuniones de un día completo, una vez a la semana, es así, ¿verdad? Sí, sí, Para sí. discutir todos los temas. Pero lo que tú dices es que a partir de agosto del año pasado, esas reuniones cada día han sido más escasas y que la mayoría toma decisiones, los 3 de 2, y que a los otros 2 solamente les notifican lo que la mayoría ya decidió, Así es. pero nunca hubo discusión al respecto. Así y es. discusión en el buen sentido de la palabra, porque los disensos son necesarios. Como profesionales conocedores de la Ley de Acceso a la Información Pública y de sus
y de toda su normativa internacional también de respaldo, ¿verdad? Es decir, así se debería de actuar, pero no así. Entonces, lo que le quiero decir para terminar la idea esta es de que entra este escrito y efectivamente, ¿verdad? Yo mandé mi posición legal de que no estaba de acuerdo con anular o iniciar el procedimiento de nulidad del informe de evaluación por una solicitud de un oficial de información. A lo que me respondió la que es la gerente jurídica, me respondió, bueno, mire, gracias por su opinión, ¿verdad? Pero ya tenemos 3 votos a favor. Gracias por participar. Gracias por participar. Así es que se actúa en el Instituto de Acceso a la Información Pública. Ese es el inconveniente. Hay un control de estos comisionados y la comisionada que realmente vienen a mermar la autonomía institucional, porque sus decisiones son, en todo caso, han sido, si no se pretenden o ellos quieren catalogarla como que no favorecido a intereses del Ejecutivo o de las instituciones públicas en general, pues, pero sus actuaciones realmente dan a entender que sí lo son. Por ejemplo, este último comunicado donde me desautorizan a que yo esté hablando en nombre del instituto, no es conocimiento de los comisionados, de los otros 2 comisionados que están en funciones. Porque obviamente yo al salir el comunicado me comunico, ¿verdad? Y le digo, mire, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué están sacando un comunicado de ese tipo? Ni idea, ¿verdad? Ahí son los 2 comisionados y la comisionada quizás que deciden hacer el comunicado, ¿verdad? Es decir, así se ha venido haciendo. Reúnen al personal para hablar, para desacreditarme, porque a raíz de una entrevista en un medio, reúnen al personal, ¿verdad? A desacreditarme totalmente, a hablar de mí sin avisarme, graban la reunión y lo envían a todos los correos institucionales y cuando lo envían a los correos institucionales me doy cuenta de que están hablando de mí, ¿verdad? Así es el actuar, es decir, bien poco profesional, poco de funcionarios públicos, es decir, de verdaderos funcionarios públicos que deberían de ser muy profesionales y muy comprometidos con el acceso a la información pública. Y así ha venido dándose como una serie de situaciones que han venido como mermando. Liduvina, y esto tiene tinte político. Le pregunto porque aquí nos está escribiendo alguien y nos dice, pregúntenle a la comisionada cuál es el futuro del FMLN después del 28 de febrero. ¿Usted tiene relación con el FMLN? Claro que no. Miren, yo quisiera que le preguntaran a los funcionarios del FMLN cuando yo fui, porque yo fui sindicalista. Es decir, yo estuve en el movimiento sindical antes de ser comisionada del instituto y fue sindicalista en la época de la administración del FMLN y con todas tuvimos un montón de inconvenientes. ¿De qué sindicato, Oliver? Del sindicato del Ministerio de Trabajo. Firmamos 3 contratos colectivos, negociamos contratos colectivos en ese ministerio, ganamos muchas prestaciones para los trabajadores y las trabajadoras. Es decir, yo vengo del movimiento sindical, ¿verdad? Y por eso vengo de la terna del movimiento sindical. Ahora, ¿cuál es el punto en esto? Es de que se trata de etiquetarme porque como obviamente el FMLN está en una situación ahorita de total descrédito, entonces a cualquiera que disiente es del FMLN. Yo no puedo negar tampoco de que mi posición y al menos mi posición de vida ideológica, obviamente es una posición progresista, ha sido una posición de izquierda, pero no partidaria. Yo no he sido partidaria del FMLN. Que le pregunten al FMLN si realmente me ha querido en algún momento. Claro que no, incluso para poder llegar al cargo, digamos, de comisionada, eso realmente no fue tampoco de total gusto, digamos, del gobierno. Yo fui la que saqué de los votos, cuando participé en la elección de la terna del sindicato, de los comisionados, participaron 60 sindicatos. De los 60, 56 votaron a mi favor. 1 o 2 votó por las otras personas. O sea, si vamos a ligarte con alguien es con el movimiento Así sindical del país, es lo que tú así dices. es, exactamente. Ujú. Yo he tenido, mi vinculación ha sido con el movimiento sindical del país y obviamente, claro, con un movimiento sindical consecuente, ¿verdad? Consecuente con los intereses de la clase trabajadora también, ¿verdad? Ese ha sido mi papel y mi trayectoria. No he sido funcionaria del FMLN, a diferencia de varios de los que escriben y critican de que sí han sido muy cercanos al FMLN y que han tenido incluso hasta beneficios por ser militantes del FMLN o no. Yo creo que la pregunta es pertinente para entender cuáles son sus orígenes. Usted ha tenido un posicionamiento que ha sido progresista y de izquierdas, y que le pregunten al FMLN si les caigo bien. ¿Verdad que No, no? Así tuiteando eso y así, ¿verdad? No, es que es cierto, porque de todas maneras, miren, de esta situación uno que tiene que decir la verdad, pues, vea. Es decir, siempre hay que decir la verdad. Exacto. Ajá. Entonces, que
realmente yo tuve fuertes confrontaciones con funcionarios del FMLN, con el ministro Centeno, por ejemplo, con la exministra de Trabajo, la señora Sandra Guevara, por ejemplo. Es decir, entonces, claro, cuando me vinculan con el FMLN, que yo he sido el FMLN, si hubiera sido el FMLN, yo hubiera estado callada durante todo el periodo del FMLN. Pero hay evidencias suficientes para que puedan encontrar videos. Sí, la pregunta del amigo Radio Escucha, Daniel, desde Houston, va enfocada en el sentido, bueno, representa al FMLN y por eso no está, está queriendo atacar al gobierno desde el Instituto de Acceso a la Información Pública. Eso es un poco el argumento, ¿verdad? Sí, claro. Ajá. A ver, ¿es independiente hoy por hoy el IAIP? Mire, yo creo de que no, yo creo que no. O sea, yo creo de que hoy por hoy hay otros intereses de por medio, ¿verdad? Dentro del instituto que van minando una institución que iba tratando de caminar en irse consolidando como una institución garante del derecho de acceso a la información pública. Es evidente, digamos, todo el giro que ha dado, digamos, el nuevo pleno de comisionados en función de cualquier otra cosa, menos de fortalecer el Instituto de Acceso a la Información Pública. Entonces, yo creo que hay mucho que hacer con el tema de la autonomía, ¿verdad? Un instituto autónomo ya se hubiera pronunciado, por ejemplo, sobre todo lo que tiene que ver con información reservada, con el tema de la crisis sanitaria, el plan de vacunación, porque está reservado. Es decir, ya hubiera hecho un análisis de esto, hubiera dado un posicionamiento al respecto. O todo lo que tiene que ver con las compras, digamos, de la vacuna, o la información que está reservada en función de los paquetes que se entregaron de alimentos que se están dando y que se estuvieron dando en el transcurso de la pandemia, porque hay obviamente toda una reserva en función de los gastos que se han generado de esto y que, pues sí, ¿verdad? No se sabe. Debería de ser pública. Pero que un instituto autónomo ya hubiera dado un posicionamiento al respecto. Es decir, ya hubiera revisado esa información, ver los criterios que se han establecido, si realmente están conforme a la ley de acceso a la información pública y a los criterios de reserva, y si no, de oficio desclasificar la información y hacer el llamamiento a las instituciones que la tienen clasificada como reservada, que levanten la reserva y que hagan la información que sea pública. Dice que ha perdido su autonomía, su independencia y que se maneja en base a otros intereses que no son los de transparentar la información. Así es. Sí, por ejemplo, pues sí, es que eso es lo que tenemos que ir. Yo creo que, mire, poco a poco se va evidenciando cuáles son los intereses, digamos, de querer un instituto silenciado. Hay que hacernos la pregunta, ¿a quién le conviene que el instituto esté en silencio? ¿A quién le conviene que no exista un instituto garante del derecho de acceso a la información pública con verdadera autonomía? Sobre todo en este contexto nuevo que vamos a iniciar a partir del 1 de mayo, donde va a haber una asamblea nueva y donde van a haber municipios controlados, digamos, por un solo instituto político partidario. Entonces, claro, creo que es cuando más deberíamos de tener un instituto garante del derecho de acceso a la información pública, porque la información pública obviamente no solo la genera el Ejecutivo, la genera la Asamblea Legislativa, la Asamblea en todos los municipios, ¿verdad? Donde con los municipios tenemos serios inconvenientes sobre el cumplimiento de la ley de acceso a la información pública. Sí, porque no tienen ni oficial de cumplimiento. Pues, no tienen ni oficial de información, no tienen un espacio físico, a veces no tienen ni conocimiento en la ley también, ¿verdad? Entonces son situaciones que van a venir a cambiar también un panorama en materia de acceso a la información pública. Ok. Liduvina, ¿qué vas a hacer? Aparte, porque en estos momentos, bueno, esto se conoció el día jueves, tú convocaste a una conferencia de prensa el viernes en la Fuente de Beethoven, me recuerdo. ¿Cuáles son las acciones legales que tú vas a tomar, las acciones que vas a tomar apegado pues a derecho? Porque uno de los problemas que se dice que hay en el país es la no garantía de la institucionalidad, es decir, que no se respeten las decisiones de las instituciones y del equilibrio entre órganos de Estado. Sí, fíjese que yo creo que esa reflexión es sumamente importante, porque más allá de la remoción en mi cargo, no es un tema personal solamente, yo creo que también hay un abuso de la utilización de las causales de remoción de los comisionados de parte del Ejecutivo. Creo que hay un abuso en ese sentido y eso merma la autonomía de un instituto tan importante como el Instituto de Acceso a la Información Pública. Entonces, yo estoy por acudir a la Sala de lo Constitucional en esta semana
Y efectivamente voy a también a responder, digamos, el escrito que se me dio por notificada cuando me suspendieron y la remoción, y esperar, ¿verdad?, que las instancias superiores legales también decidan sobre esta Y el situación laboral. argumento de ese documento que en donde habla de la remoción es de acuerdo a tu juicio. Suspensión, creo que es la palabra. Sí, Ajá, de la suspensión. de O la sea, ¿usted suspensión. sigue recibiendo, o sea, su salario? No, No, no. ¿cómo es la cosa? Ya se llevó la engrapadora. Está suspendida en el Los- Sí, cargo. los claro, ya fasteners. me llevé, no, no. Es que lo que Me entiendo llevé es que mis cuadros, porque tenía unos cuadros ahí bien bonitos. no vaya a ser. A ver, está suspendida y se ha iniciado un proceso De de. suspensión. Sí, Ajá. de remoción, De de remoción remoción. definitiva, sí, Ajá, así es. ajá, ajá. Entonces, ¿los argumentos son apegados a derecho de acuerdo a tu criterio o cuáles Yo son los creo, argumentos? para mí los argumentos son, primero no son de suficiente peso, no son fundamentados. O sea, creo que lo que se ha planteado en el escrito, porque, por ejemplo, se plantea de que yo atento contra el buen funcionamiento del instituto porque fui una de las que interpuso una inconstitucionalidad a las reformas que se hizo del Ejecutivo al reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública. Entonces, que yo atento contra el buen funcionamiento, pero es que las reformas atentaban contra el buen funcionamiento del instituto. Entonces, es al contrario, ¿verdad? No soy yo la que estoy atentando contra el buen funcionamiento del instituto, ¿verdad? Sino, es más, sí, obviamente, al no hacer nada, sí estamos atentando contra el buen funcionamiento del instituto, porque las reformas venían primero, a darle toda la potestad al comisionado presidente, el que subiera, ¿verdad? Y venían obviamente, a desacreditar y deslegitimar al colegiado, que obviamente es como el espíritu de la Ley de Acceso a la Información Pública, porque representa a los sectores. Y en segundo lugar, venía a ponerle más trabas a la desclasificación de la información reservada. Porque hoy por hoy nosotros, el instituto podría desclasificar de oficio, es decir, revisar, pedirle un informe al ente de por qué está reservando esta información y decir, discúlpeme, pero no hay los suficientes elementos, tiene que hacer pública esta información. Con las reformas no. Con las reformas que se plantearon. Las reformas planteaban que no, que el ciudadano tenía que pedir la información por ejemplo, si quería saber algo el Ministerio de Agricultura, ir al Ministerio de Agricultura, el oficial de información decirle, está reservada la información, después de eso, mira, está reservada, bueno, entonces me voy a ir al instituto. Un trámite que cuando ya le O sea, era más burocrático. Toda una burocracia. Y la Sala de lo Constitucional resolvió en la medida cautelar, porque en esa inconstitucionalidad que presenté con otras ciudadanas, resolvió que efectivamente, de manera liminar, ¿verdad? Resuelve que el acceso a la información pública debe ser efectivo, expedito, oportuno, porque obviamente conquista otros derechos humanos. Entonces, esa es una de las cosas por las cuales a mí se me ha removido, porque atento contra el buen funcionamiento del instituto por ir a acudir, digamos, a otra instancia. A los instrumentos legales. A los instrumentos legales precisamente para que se respete el Instituto de Acceso a la Información Pública. Porque aquí el punto es que debemos de saber, al menos los comisionados y comisionadas del instituto, que nosotros no somos empleados de ninguna administración pública, ni del gobierno. Somos empleados nombrados para cumplir la Ley de Acceso a la Información Pública y para fortalecer un ente garante de esta materia, ¿verdad? Y ¿En qué momento están esas reformas para finalizar? Son las 8:45. Son las 8:45. Ajá. ¿En qué momento están esas reformas? Esas reformas fueron el año pasado, en agosto. Yo podría trasladarles porque tampoco tengo la fecha exacta, pero fue el año pasado en agosto las reformas. Antes, fue en agosto y se interpuso la inconstitucionalidad en esos mismos días y en unos meses nos resolvió la sala la medida cautelar. No hay todavía una resolución definitiva, pero la medida cautelar dice que se suspenda la aplicación de estas reformas. Liduvina, gracias. Pactamos la entrevista hasta las 8:45, son las 8:45 en punto. Gracias por venir a contarnos su visión de lo que está ocurriendo en el Instituto de Acceso a la Información Pública. Ya vino el desayuno de San Martín. Ahí está, para que se lleve el que usted quiera. Se lo vamos a dar para llevar. Para llevar, ¿verdad? Porque pues sí tiene que dar una entrevista a un medio internacional, entiendo yo. Y ya sabemos que la veremos poniendo un amparo, un amparo ante la Sala de la Constitucional. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todos sus radioescuchas también. Muchas gracias, Liduvina. Ya vino el desayuno de San Martín. Esto viene, desde el Centro Comercial El Paseo, pero tiene más sucursales. Santa Elena,
Multiplaza, Metrocentro San Salvador, Merliot, Metrocentro Lourdes, Las Azaleas y su más reciente sucursal, Estación del Casco. Y agradecemos a Línea Rosa Delivery. Ocupamos precisamente el delivery de Línea Rosa para trasladar los alimentos desde el Centro Comercial El Paseo hasta acá, hasta a Laborable, en Bambú City Center. También le sirve para trámites bancarios, entrega de mensajería, entrega de regalos, compras de supermercado o lo que usted necesite. Línea Rosa Delivery 7697-9869. Pausa. Volvemos.